Antes de empezar, solamente comentarles que están inscritas más o menos 70 personas en el evento, entonces, bueno, esperamos que la gente vaya llegando y bienvenidos. Hemos tenido pequeños problemas técnicos, entonces no tenemos el sonido del himno nacional, pero tal como requiere ese tipo de eventos, no importa, lo vamos a cantar. Entonces, antes que todo, pues el himno nacional. Y los que conocen la letra, el himno nacional. Bueno, nos toca a capela y vamos a sacar lo mejor que tengamos, si no de la voz, por lo menos y el patriotismo. Oh, gloria inaccesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inaccesible, oh, júbilo inmortal, en surcos de dolores, el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz, la humanidad entera entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Bueno, yo creo que nos queda bien. Bueno, de nuevo bienvenidos y bienvenidas a este espacio novedoso, para decirle de una forma, aquí en Europa. Como bien saben, para el acuerdo de diálogos en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC, se ha ido creando este espacio de mesas regionales para recoger las opiniones de la sociedad civil, la ciudadanía colombiana, para ser llevadas a La Habana. Nos comentarán ahorita los representantes y las representantes un poco más en detalle de cómo está funcionando. Estamos muy contentos de poder hacer ese mismo espacio aquí en Bruselas, después de un espacio parecido que ha tenido lugar en Londres, con mucho éxito según lo que nos han comentado, y pensamos que es fundamental que los colombianos y las colombianas en el exterior pueden tener también esa posibilidad de hacer llevar propuestas en este espacio que es La Habana. Así que muchísimas gracias por haber estado, por venir acá. Para comentarles muy rápidamente de cómo va a ser la organización de esta media jornada. La idea es que después de esta plenaria inauguratoria, que va a durar más o menos media hora, a las 4 vayamos a trabajar en grupos. Ustedes les han dado carpetas de colores, ¿no? Normalmente. Entonces, hay 4 salas de trabajo y equipos de relatoría que van a estar en estos grupos. La idea de los grupos es ir recogiendo las propuestas de ustedes para ser posteriormente entregadas y mandadas a La Habana. Es un espacio de diálogo, de respeto, de construcción conjunta. No estamos hablando de un espacio de discursos o del pasado, sino de construcción de un futuro distinto. Eso es como el espíritu un poco de los grupos de trabajo y del mediodía en su conjunto. Estos grupos de trabajo pues os explicarán un poco la división del tiempo dentro de ahí, pero la idea es que a las 7 regresamos aquí en plenaria final para hacer la lectura de las relatorías y los comentarios finales por parte de los representantes aquí presentes, ¿no? Esa es un poco, digamos, la organización de este mediodía. Cualquier pregunta que tengan, pues no duden a venir a vernos para orientarles, mostrarles la sala si se han perdido y etcétera. Bueno, vamos a dejar ahorita la palabra
a la delegación que viene de Colombia para que nos cuenten un poco más varias temáticas. Dejo la palabra por el momento a Juan Carlos para que nos comente el proceso de La Habana como tal y un poco cómo está funcionando. Muy buenas tardes, encantado de estar compartiendo con ustedes, nuestros coterráneos en este país. En general ha sido muy interesante para nosotros poder escuchar a los colombianos hasta ahora en Berlín, en Londres, hoy aquí, y prestándonos ahora unas jornadas por escuchar compatriotas en otros países, en otras ciudades. Como ustedes están enterados, como veo que tienen información, está pegada en la pared, ha ampliado el presidente Santos y los dirigentes de la guerrilla de las FARC han firmado un acuerdo general para poner fin al conflicto y para que alcancemos una paz estable y duradera. Ese documento se firmó en agosto del año pasado en Cuba. Hay una agenda que plantea seis temas: política agraria, política de desarrollo agrario integral, como tal vez la más importante de todas, o una de las más importantes, que ha llevado más tiempo, en la que están trabajando en este momento. El tema de participación política, por supuesto, el fin del conflicto, de sustitución de cultivos ilícitos, casi todos interrelacionados de alguna manera, y por supuesto el tema de víctimas, aunque este Congreso, el actual Congreso, tramitó y hizo la ley de víctimas, pues por supuesto que hasta ahora falta todo el desarrollo, y seguramente con los aportes que hay en este acuerdo y que se suscitarán en lo que se firme, pues tendrá que ser mucho más real para la gente que ha sufrido tanto en nuestro país. Aunque el presidente Santos ha dicho que calcula que se pueda firmar para noviembre del 2013, o sea, en 6 meses ese documento, así no fueran 6 meses, si nos toma 8 meses, si nos toma más tiempo, digamos que eso, lo importante para uno es que realmente allí se construya un componente importante de la paz de nuestro país, que si se pone el fin al conflicto armado, por supuesto esté más cerca para nosotros el fin del conflicto social y tantos los conflictos por los que hemos pasado los colombianos. Hay algunos elementos que yo quiero resaltar de por qué este proceso es distinto a otros procesos. Primero, hay ese acuerdo firmado. Otras veces se ha especulado mucho, se ha hablado entre el gobierno y los insurgentes del momento, pero sin que se llegara a concretar un documento que enmarque, que dé inicio al proceso, como ya sí está establecido en esta ocasión. Otro de los elementos importantes es que los acuerdos que han habido, pocos o muchos, se han ido escribiendo en el día a día. Es decir, que aquel día que terminen las conversaciones no se empezará ese día a redactar el documento final, sino que el documento se ha ido redactando poco a poco, y ojalá que en el corto plazo nos sorprendieran y nos dieran una buena noticia a ustedes y a nosotros, a todos los colombianos en todo el mundo. Otro elemento importante es que todos ustedes y nosotros conocimos la noticia de un momento a otro por medios de comunicación que estaban en un proceso de paz o en un proceso de fin al conflicto armado, pero ese proceso realmente se ha iniciado un año atrás, solo que se mantenía en privado para que no se afectara. Entonces, digamos que no es tan reciente, no es de 6 meses, sino que lleva un poco de tiempo más, donde se han facilitado ir haciendo poniéndonos de acuerdo por lo menos en los temas. Y yo valoro mucho, digamos, lo que hoy parece que las dos partes están jugando limpio al proceso, desde mi punto de vista. Yo considero que la guerrilla, a pesar que habiendo empezado las conversaciones, sufrieron unas bajas muy importantes en cabeza de dos importantes dirigentes de la FARC, Cano y Jojoy. A pesar de eso, a pesar que venían ya conversando y se dan esos dos hechos, la guerrilla no deja de hablar con el gobierno del tema. O sea que realmente se llegó un momento coyuntural para el país, coyuntural para nosotros, coyuntural para los colombianos, coyuntural para las nuevas generaciones, donde ambas partes han decidido que este es el mejor momento. Es un momento para firmar, que no es un momento para pegarse de detalles y de cosas para romper. Ojalá que nunca, y eso es lo que más transmitimos nosotros como Comisión de Paz,
es que ojalá nunca se levanten de la mesa hasta que no esté un documento final firmado. Es lo que nos merecemos nosotros, lo que se merecen todos los colombianos. Y un último elemento que quiero aportar, que yo valoro bastante que se haya dado, es que la llegada de Pablo Catatumbo a Cuba, me parece que es un tipo que de mucha importancia en lo militar y en lo político. Si él llegó a Cuba, le quita una duda que tenía cierta población en Colombia, que decía que no todos los altos dirigentes de esa organización estaban de acuerdo, que entonces el acuerdo lo iban a acatar solo el 10 o el 20, o un porcentaje X. A mí me parece que el porcentaje que termina acatando lo que se acuerde iba a ser mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Mercedes, te dejamos comentarnos un poco el papel de las comisiones de paz del Congreso Económico. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecerles a cada uno de ustedes la asistencia. Para nosotros, como miembros de la Comisión de Paz, es muy importante la participación de ustedes, los colombianos en el exterior, porque ustedes pueden percibir de una manera diferente lo que tiene que ver hoy con las negociaciones de paz. Para nosotros, el concepto, la opinión de cada uno de los colombianos, independientemente que la compartamos o no, es muy valiosa para este proceso de paz. Por eso las comisiones de paz hoy se han dedicado, las comisiones están conformadas por senadores y representantes de todos los partidos e ideologías políticas que le permiten allí expresar a sus diferentes seguidores lo que piensa cada uno con respecto al proceso de paz. Por eso estas comisiones decidieron, una vez se sientan a negociar en La Habana, el señor presidente de la República y los miembros de la FARC, sacar este proceso a que la gente opine, a darle pedagogía a este proceso, porque a veces creemos que los 5 de La Habana y el gobierno son los que tienen derecho a opinar. No, los que tenemos derecho a opinar sobre este proceso de paz somos los que hemos vivido una violencia muy dura, los que hemos sido desplazados, los que de una u otra manera, lo digo porque vengo de un departamento, el departamento de Arauca, donde el conflicto ha sido muy agudo, y por ende, le digo, cuando a mí me preguntan como esposa, como hermana, como hija, como madre, ¿qué pienso del proceso de paz? Soy una convencida de que le estamos pidiendo resultados al gobierno que lleva 6 meses y llevamos 50 años de guerra. Por eso no importa cuánto tiempo y cuántos seamos los que creamos en que es posible una Colombia diferente, haciendo este tipo de socialización debemos llevar estas comisiones. Estas comisiones lo que hacen es escucharlos a ustedes. Una vez los escuchamos, al igual que las mesas regionales, mandamos esto en una cadena de custodia a La Habana para que la FARC y el gobierno entiendan que este proceso es de todos. Este proceso deben liderarlo los colombianos desde cualquier parte del mundo. Por eso vamos a estar muy pendientes, vamos a tomar muy atenta nota de las iniciativas de ustedes. En las mesas anteriores que tuvimos en Londres fue todo un éxito. Escuchar a uno de los colombianos le hace sentir ese dolor de patria, de estar por fuera de esa región. Encontrarnos o reencontrarnos con ustedes nos da la misma alegría, porque donde vamos los colombianos por naturaleza tenemos esa expresión de ser personas amables, de ser personas que conocemos realmente el conflicto en este país. Entonces agradecerles a cada uno de ustedes esa convocatoria. Espero que no sea ni la primera ni la última, que sean muchas mesas de trabajo más donde podamos compartir los diferentes puntos de vista y que se vea reflejado en el beneficio para los colombianos, pero sobre todo para nuestras futuras generaciones que tienen derecho a ver un país en paz como nos merecemos los colombianos. Muchísimas gracias. Gloria, te dejamos la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Reciban un fraternal saludo todos nuestros compatriotas aquí en el exterior. Quiero agradecer de manera muy especial a los convocantes a este evento y también a ustedes los convocados. Es un acto de valentía estar aquí para proponer. Creo que este es un momento histórico sin precedentes. Si bien es cierto, nuestro país ha iniciado otrora procesos similares,
En este las condiciones son diferentes. Creemos que las condiciones están dadas, que hay voluntad política, que hay voluntad del pueblo colombiano y que se entendió que la vía armada no es la salida, que si queremos poner fin a este conflicto tenemos que hacerlo por el diálogo, porque está demostrado que este conflicto de décadas en nuestro país no le ha generado sino una pérdida o una derrota a los grupos ilegales, pero también ha sido una pérdida para la institucionalidad. Desde el Congreso de la República quiero contarles que las comisiones de paz se han dado a la tarea de escuchar a la sociedad civil y por eso desde hace 6 meses que se iniciaron las mesas de negociación en La Habana, Cuba, empezamos a visitar muchísimas regiones del país. En esa primera etapa, que duró un mes, hicimos 9 mesas regionales en diferentes ciudades y en esas 9 mesas regionales convocamos a la sociedad civil representada en organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones comunitarias, de representantes de sindicatos, asociaciones de víctimas, y logramos en un mes, frente al primer tema de la agenda de la mesa de negociación, que es el desarrollo agrario integral, recaudar cerca de 3.000 propuestas de más de 1.300 organizaciones que se hicieron presentes en las audiencias públicas. Estas propuestas tuvieron una consolidación a cargo del Programa de Naciones Unidas, que es nuestro aliado estratégico en este proceso, y allí se las entregamos a los países garantes, a Noruega y a Cuba, quienes a su vez las hicieron llegar a los negociadores tanto de la FARC como del gobierno. Hemos recibido con complacencia cómo estas dos partes se han pronunciado frente a todas estas propuestas, han manifestado que enriquecen las negociaciones y las discusiones que allí se están dando, y aun cuando todavía no conocemos ninguno de los acuerdos frente a tema alguno, sabemos que han servido de insumos, como igual pretendemos que hoy las que recaudemos de ustedes sean, porque ese es nuestro compromiso. Hemos venido aquí para escucharlos, para ser garantes de que todas y cada una de las propuestas que ustedes tengan frente a al proceso de negociación lleguen a los negociadores y que sepan que no solamente los colombianos que vivimos en el país, sino también los colombianos que están en el extranjero, bien sean porque han migrado para buscar una oportunidad de vida, o porque quieren mejorar su calidad de vida, o porque son exiliados, desplazados, víctimas del conflicto armado en nuestro país, también tienen que aportarle a este proceso tan importante. Terminada esta primera mesa de audiencias regionales, le dimos inicio a la segunda fase. Tenemos programadas 11 mesas regionales y el tema será las víctimas. Simultánea a esas mesas regionales arrancaron las mesas europeas por la paz, y les quiero contar que en el tema de víctimas sabemos que no va a ser fácil, pero creo que el país se lo merece. En este proceso y en este conflicto de tantos años, Colombia le ha aportado, con cifras que se conocen, cerca de 6 millones de víctimas, contados entre ellos los homicidios, las desapariciones forzosas, los torturados, las víctimas de violencia sexual, las víctimas de violencia de minas antipersonas. Y qué no decir de los agentes que han cometido este tipo de delitos, en los cuales están incluidos las guerrillas, los paramilitares, los agentes del Estado y las nuevas bandas emergentes que se están formando en nuestro país, como lo son las bandas criminales. Por eso creo que es un momento en el que todos y cada uno de nosotros debemos unirnos en una sola voz, sin color ni partido político, para llamar a que en nuestro país exista la reconciliación, pero una reconciliación donde haya verdad, donde haya justicia, donde haya reparación y el compromiso de la no repetición. Venimos de conocer experiencias muy grandes y muy valiosas de países como Alemania, y allí hicieron una construcción de una memoria histórica que valdría la pena repetir en nuestro país. No es imposible lograr la paz, lo que se requiere es tener amor por lo nuestro, amor por nuestros compatriotas, amor por nuestro país. Se llegó el momento de dar ese paso trascendental y de dejar las armas
para empezar con el diálogo. Muchas gracias. Fernando, te dejamos la palabra para comentar un poco algo. Muy buenas tardes. Desde mi condición de indígena, de representante de la oposición política en el gobierno de Juan Manuel Santos y del Partido Polo Democrático Alternativo e integrante además de la Comisión de Paz del Congreso de la República, pues presentar mi cordial, solidario y fraterno saludo a los y las compatriotas presentes en este importante auditorio de la Universidad Libre de Bruselas, y decirles que me siento muy complacido y muy alegre de verlos a ustedes acá, de verlos motivados y profundamente interesados por lo que tiene que ver con los asuntos políticos de nuestro país, por la participación democrática y por ese gran interés que tienen de participar hoy en esta audiencia o mesa de trabajo internacional para contribuir a lo que tiene que ver con el proceso de conversaciones y de diálogo por la paz de nuestro país que el gobierno adelanta en La Habana, Cuba, con las FARC-EP. Como lo decían mis colegas, nosotros venimos a Europa o a la Unión Europea con una misión y una tarea muy importante, que es la de realizar con ustedes estas importantes audiencias de trabajo, de conversación, para escucharlos, para que ustedes hagan sus propuestas con las cuales van a contribuir a lo que tiene que ver con este proceso de paz en nuestro país, y que por intermedio de nosotros, que por intermedio de Naciones Unidas y de los países garantes del proceso le puedan llegar allá a Cuba, a los negociadores políticos, y sus propuestas sean tenidas en cuenta respecto a los acuerdos que allá se van a pactar y que se van a refrendar sobre los 6 puntos que hay puestos sobre la agenda. Nosotros consideramos que la participación ciudadana, que la participación amplia de todas nuestras fuerzas vivas, de la ciudadanía y de todo el movimiento social y popular organizado en este proceso es muy importante, que debemos de respaldarlo, que debemos de apoyarlo y que debemos de brindarlo para que llegue a feliz término, a feliz puerto, porque consideramos que la guerra no es la salida a todos nuestros problemas, que tenemos que ponerle punto final al conflicto social y armado, que nosotros necesitamos hacer la paz, y esa paz tiene que ser con justicia social, que esa paz tiene que incluir acuerdos sobre derechos reales a la educación, derechos al trabajo, derechos a la salud y derecho al trabajo. Por eso entonces, como defensores nosotros de la democracia y defensores de la participación popular y democrática en nuestro país, entonces nos hemos dado a la tarea de ayudar, de impulsar estas importantes mesas de participación internacional por la paz, donde estén presentes entonces todos los emigrantes que han salido de nuestro país a estos países europeos, a Estados Unidos, a Canadá, al resto del continente, por razones políticas, en condiciones de exilio, en condiciones de asilados, en condiciones de refugiados políticos, pero que también puedan salir todos los que han tenido que irse de nuestra patria por razones económicas, porque en nuestro país no hay empleo, porque en nuestro país no hay oportunidades, pero que también pueda participar la gente que sale a buscar oportunidades de estudiar, de profesionalizarse, porque en Colombia tampoco hay muchas oportunidades, por la gente que sale de nuestro país a difundir la cultura y el arte. De verdad que entonces es muy placentero y muy importante que ustedes estén acá hoy en este espacio, repito, para contribuir con sus
propuestas a lo que tiene que ver con la culminación del conflicto político, social y armado. Algunos de los colegas hoy de la Comisión de Paz del Congreso que nos acompañan estuvieron en Alemania, hicieron importantes reuniones con compatriotas nuestros, con el gobierno, buscando visibilizar el proceso, haciendo pedagogía de lo que es la ruta metodológica que han definido para hacer la paz en nuestro país y buscando el respaldo, buscando el apoyo, el acompañamiento de los gobiernos de estos países y de la Unión Europea. En ese mismo sentido, estuvimos hace 2 días en Londres, una jornada muy importante, ahí participaron más de 150 compatriotas nuestros, hicieron propuestas, aportes muy significativos para lo que es esta agenda de discusión. Hoy la reunión con ustedes, nos aprestamos luego a ir a París, luego a Barcelona. La idea entonces es que este proceso de paz se llene de pueblo, que haya mucha participación ciudadana, que este proceso sea democrático. Este no va a ser el único escenario de discusión y de participación de los colombianos. También nuestras organizaciones sociales y populares se aprestan para hacer en Colombia muchos foros, muchas audiencias, se van a seguir haciendo marchas y sin lugar a dudas nuestras organizaciones también van a llegar acá a Europa para hacer importantes foros, importantes reuniones, importantes mesas de trabajo, importantes audiencias con ustedes, importantes jornadas de constituyentes por la paz, porque repito, a este proceso hay que meterle pueblo, este proceso es de nosotros y tenemos que exigirle a los que han hecho la guerra en nuestro país que no se paren de la mesa hasta que lleguen a un feliz acuerdo, y lo que ahí pacten, lo que ahí se refrende, lo tenemos que defender nosotros los colombianos y las colombianas. Muchas gracias, compañeros y compañeras, la verdad que me place mucho verlos acá. Carmelo, para concluir las palabras de la delegación. En 3 minutos me dicen el sistema. Gracias, muy honroso poderme dirigir a las compatriotas, y digo honroso porque el reconocimiento va por su tenacidad, su lucha, su ejemplo, lo que hoy son y lo que representan, por supuesto, para nosotros. Quisiera cerrar con un par de observaciones con el ánimo de motivarlos para que luego pasen a las diferentes comisiones a discutir la agenda que nos proponen los convocantes. Uno se pregunta en esta actividad a diario de qué manera podemos ser más útiles para que esto avance, cómo podemos aportar más allá de generar opinión, de crear el típico debate que acostumbramos a tener. Pues ahora tenemos sin antecedente una oferta especial que hay que aprovechar, y es este acuerdo que acaban de sustentar aquí mis colegas. Este acuerdo que nos trae a colación las FARC y el gobierno para abrir un debate que nos invita, por supuesto, a concluir, a finalizar un conflicto, pero especialmente a parar la guerra como pieza fundamental. Y en ese orden de ideas me parece que tenemos que aprovechar el momento, y por eso yo invito a que esta reflexión nos lleve a pensar de qué manera podemos ser útiles en esto. ¿Será probable que solo con estas propuestas que de aquí vayan a La Habana serán suficientes? Yo creo que tenemos que ir más allá, y en ese orden quiero destacar que lo que estamos haciendo aquí todos, que es el arte de lo posible, dialogar inteligentemente, lo sigamos haciendo en todas las diferentes instancias de nuestra familia, de nuestro trabajo, incluso con la vecindad, así no sean los colombianos de lado. Necesitamos posesionar este momento, necesitamos elevar la opinión, ojalá a nivel mundial, para que de una vez por todas nuestra sociedad colombiana se anime también a salir a provocar la defensa de su participación ciudadana. Y lo digo porque es que este modelo da la impresión de que es poco incluyente. 2 fuerzas políticas y militares dialogando en La Habana. Ahí falta mucha gente, ahí faltan muchos temas, pero por ahí se debe empezar. Ese es el inicio fundamental de algo que hemos estado esperando.
nos sorprenda o no, es real. Lo tenemos que rodear, tenemos que apoyarlo, tenemos que llevarlo al estatus mayor, y es decir, al de las mayorías, al de más participación de la sociedad civil. Y ahí quiero destacar que los últimos antecedentes, más allá de lo que nos imaginamos de tantos conflictos en este país, los estudiosos de la resolución de conflictos nos dicen que del 85% de estas últimas guerras, en estos últimos siglos, se han resuelto es por la vía del diálogo, la solución negociada. Son muy pocos los que han ido a la confrontación y con grandes consecuencias. Entonces lo que estamos haciendo es por ahí la ruta. Y en ese orden quiero invitarlos a que fortalezcamos la participación. Ese es el norte, esa es la columna vertebral para garantizar que esto funcione bien. Por eso no dudo que una vez salga el primer acuerdo que deben de expedir en próximos meses el gobierno de las FARC, se va a desatar mucho más el debate, mucho más la participación. Y es ahí donde aquí, en Bélgica y en cualquier otra parte del mundo, necesitamos que las y los colombianos sigan auspiciando el análisis, el debate, la riqueza de esto. Pero claro, construir esto tiene un objetivo fundamental, y es que también tengamos el derecho a ratificar lo que se acuerde. Ese es otro tema que habrá que debatir en otro momento. ¿Cómo vamos a ratificar estos acuerdos? ¿A través de qué instancias? ¿Una ley? ¿Un referéndum? ¿Una consulta? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es la participación de la gente. Sigue y seguirá siendo el éxito para lograr que esto de verdad concluya para todos mejor. Finalmente, si esto es útil, vamos a pasar a un escenario sin antecedentes también en nuestra historia, en nuestras vidas, y es la construcción del postconflicto, o mejor, la etapa, la máxima etapa que se llama la reconciliación. Y en eso quiero invitarles finalmente a que también vayamos construyendo esa pedagogía, claro, a partir de la justicia, de la verdad, pero también de la reparación. Quería hacer esa reflexión para que pensemos todos de qué manera podemos ser útiles en este momento. Muchas gracias. Antes de pasar a las mesas, vamos a escuchar un texto que ha estado escrito por grupos de colombianos en el exterior, y mientras tanto que vayan pensando, porque quisiéramos que en los 5 o 10 minutos que nos quedan de plenaria, que vayan pasando a escribir en este bonito mapa de Colombia su sueño, digamos, para la Colombia futura, en una palabra o dos. La idea siendo de, una vez que este mapa esté lleno de sueños, poder tomarle una foto y entregarle posteriormente también como símbolo a la delegación colombiana que está. Clamor de los colombianos en Bélgica por la paz. Hoy nos hemos dado cita en esta Mesa Europea por la Paz de Colombia, los que soñamos y creemos que la paz es posible, los que creemos en una Colombia más social, los que creemos que una participación política es posible, los que hacemos parte de esos que han esperado más de 65 años para ver hecha realidad la tan anhelada paz en nuestro país. Somos parte de los inmigrantes que soñamos un día regresar a nuestra patria grande, en paz y con justicia social. Qué bueno es soñar una Colombia en paz, justa y convivial, donde nuestros hijos puedan crecer felices con toda seguridad y puedan desarrollar todas sus potencialidades, donde ninguno se vea forzado a emigrar. Como migrantes y refugiados políticos nos consideramos víctimas directas del conflicto colombiano, porque la emigración es una herida abierta que no deja de sangrar, pues siguen emigrando compatriotas, huyendo de las balas y las persecuciones de sus vidas y sus ideas políticas, otros huyendo de la miseria y de la falta de condiciones necesarias para llevar una vida digna. Emigrar no es salir de vacaciones a disfrutar de la buena vida en los países ricos de acogida, porque además del dolor de la separación de la familia, de los amigos queridos, de la tierra, de nuestras costumbres,
Gran parte de los emigrantes apenas sobreviven, teniendo que aceptar trabajos mal pagados, peligrosos, humillantes o degradantes. En estos últimos años, con el pretexto de la crisis económica, se ha intensificado el racismo, la xenofobia, la discriminación y la marginalización. Por eso anhelamos la paz para nuestra patria, donde todos los colombianos tengamos derecho a una educación gratuita, al empleo en condiciones dignas, a vivienda, a salud, a la pensión, porque solo esos derechos básicos harán posible que un pueblo pueda caminar hacia la paz. Pedimos fervorosamente tanto al gobierno como a las FARC que no defraudan las esperanzas de paz de la inmensa mayoría de nosotros colombianos, que se aproveche esta ocasión para terminar con la guerra y para poner unas bases sólidas a nivel económico y social para llegar a ver una Colombia en paz verdaderamente democrática, donde todos podamos participar, donde se respeten los derechos fundamentales de cada colombiano y se implante la justicia social. Una Colombia que acoja de nuevo en su seno con plenas garantías a sus hijos emigrantes, refugiados de tantos países del mundo. Por eso estamos acá, para aportar desde nuestras orillas propuestas de construcción de país, propuestas que esperamos serán tomadas en cuenta en los diálogos de La Habana. Esperamos que este espacio sea un inicio de un proceso dinámico de construcción entre todas y todos los migrantes colombianos en Europa. Hoy nuestra voz cuenta. Esperemos que no sea solo para hoy. Y como muestra de buena voluntad, le rogamos encarecidamente al gobierno y a la FARC que se impongan en ambos bandos un alto al fuego inmediato y que cese toda acción de guerra. Entonces os dejamos ir a escribir su sueño para la Colombia futura. Anímense, más sueños hay y más rica es la Colombia futura. Entonces no tengan timidez en este espacio y adelante.